Han pasado 16 años desde el lanzamiento del primer Assassin's Creed. El primer juego de una larga saga que a día de hoy sigue su camino con nuevos juegos prácticamente todos los años. Personalmente le tengo mucha nostalgia a este juego, ya que fue mi primer juego de consola. Lo jugué cuando tan solo era un niño y claro, por aquel entonces me pareció increíble. Pero a día de hoy, después de tantísimos años, ¿qué tal está? Bueno, está claro que no le puedes pedir mucho a un juego con 16 años a sus espaldas. No puede ser. Otra vez, tío. Pero hay que admitir que hace ciertas cosas muy bien, y otras tantas un tanto mal. Empecemos por calificar sus gráficos y dirección de arte. Assassin's Creed tiene 4 mapas principales: Masyaf, Jerusalén, Acre y Damasco. Cada uno de ellos respira un aire distinto, teniendo una colorimetría distintiva y dándole al jugador sensaciones diferentes entre cada uno de los mapas. Acre es grisáceo y azulado, mostrando un ambiente más frío y húmedo. Sin embargo, Damasco es todo lo contrario, dándole un aspecto desértico y caluroso. En cuanto al nivel de detalle, podemos observar que no está mal del todo. No notas que el mapa se sienta vacío en ningún momento, incluso diría que tiene una buena densidad de NPCs, que además se comportan de una manera realista ante tus actos. No acabo de entender qué es lo que... ¿Ha perdido el juicio? Echa un vistazo. Eso tendría un valor incalculable. ¿Cómo has podido? Te va a hacer daño. ¿Por qué has hecho eso? Tiene ciertos efectos de iluminación interesantes, como la sombra de las nubes en el suelo. Buah, me encanta la música, tío. Ey, se ven las sombras ahí de las nubes y todo, Tiene detallitos esto, Aunque al ser un juego tan antiguo no podemos ir mucho más allá en el aspecto gráfico. Tiene algunas físicas de destrucción y algún objeto interactivo, pero poco más. En cuanto a la jugabilidad, he oído muchas críticas de lo lento que es Altair a la hora de hacer parkour, o de lo anticuado que se ha quedado el sistema de combate. Pero a mí no me parece tan así, me da la sensación de que quisieron optar por un estilo más realista. A la hora de escalar una pared vertical es lo único que diría que se siente lento, pero a la hora de moverse creo que es bastante responsivo y con un poco de experiencia puedes moverte bastante rápido por el mapa. En cuanto a la lucha se refiere, poseemos 4 armas. Una de ellas son los puños, que son tremendamente simples, solo puedes o golpear o protegerte. Después está la espada, que creo que es el arma que más vas a usar en el juego, con la que puedes o bien esquivar o bien hacer contraataques. Después tenemos la espada corta, que es mucho más ágil y rápida que la espada normal. También tenemos la mitiquísima hoja oculta, con la que debes eliminar a tus objetivos de manera sigilosa. Y por último, los cuchillos arrojadizos, que matan a prácticamente todos los enemigos de un solo golpe. Es cierto que si te acostumbras al sistema de combate, puedes acabar con ejércitos enteros sin que ni siquiera te toquen. Pero en parte eso es lo que hace que tengas la sensación de ser mucho mejor luchador que los demás, y no pienso que sea algo negativo. ¡Au! Pasamos a la mecánica del juego, que sin duda es el peor apartado, ya que solo hacemos misiones con el objetivo de obtener información, para después hablar con el asesino de la zona, para después ir a por el objetivo y así 3 veces por cada uno de los distritos, es decir, repetir la misma mecánica 8 veces. Termina resultando tremendamente repetitivo y tedioso, y además las misiones finales no son tan interesantes como pienso que podrían haber sido. Te sueltan en una zona preparada, en la que o bien te mezclas con unos curas, o bien persigues a tu objetivo hasta asesinarlo, para después de conseguirlo corretear por toda la ciudad e ir de nuevo a la casa de asesinos. Y así 8 veces. Sin embargo, algo que Assassin's Creed 1 hace realmente bien es su tono narrativo y su historia, la manera que tiene de introducirte a ella. Oh, shit. Here we go again. Jugamos como Desmond, que no es más que un barman que han secuestrado por tener unos antepasados de los cuales van a necesitar extraer cierta información. Al principio es confuso. ¿Para qué Abstergo, una empresa multimillonaria, iba a querer los recuerdos de un camarero? Tiene información que necesitamos, señor Miles. ¿Información? ¡Soy camarero, por Dios! ¿Qué quieren? ¿Que les enseñe a preparar un martini? Un máquina el Desmond, la verdad. Pero poco a poco nos vamos dando cuenta de una cosa, y es que Altair es un asesino
que logró encontrar cierto objeto. En Andorra hay uno. Pero a eso vamos después. Jugando con Altair nos damos cuenta de que tiene cierta evolución como personaje. Su historia comienza con una misión para obtener un tesoro templario, que en realidad se trata de un fruto del Edén. Un objeto que tiene la capacidad de controlar las mentes y las acciones de las personas que están en su proximidad, lo que lo convierte en un objeto de gran influencia y poder. En esta misión Altair la lía mucho y no solo asesina bestialmente a un pobre viejito inocente, Puto viejo, tío. Dios, es que esto bestia, ¿eh? sino que posteriormente intentamos matar a Roberto de Sable para ser lanzados por él y como consecuencia hacer que maten a nuestros compañeros. Si es que es un parguela, mira, el Roberto este mide 2 metros, tío, ¿qué haces? Ah, toma. O eso creíamos. Resulta que uno de ellos sobrevive y le trae el fruto del Edén a nuestro jefe. Debido a la desobediencia, Al-Mualim nos degrada de rango y no solo eso, además nos apuñala. Supongo que así se las gastaban en el 1100. Hostia, vaya careto, hermano. Alemanico que me va a cuchillar. No me has dejado elección. La paz sea contigo, Altair. Dios, toma pa. Cabrón. Tras eso, Altair se va volviendo menos arrogante, y conforme cumplimos con las misiones de asesinato, sus compañeros asesinos van perdiendo esa tirria que le habían cogido anteriormente. Pero cada asesinato que sucede, Altair va empatizando con sus víctimas, comprende sus puntos de vista, y entiende que en la vida no todos son bandos, templarios y asesinos. Estos tienen un propósito similar, pero la manera de llegar a él es completamente distinta. Eso es lo que hace Assassin's Creed interesante. No se trata de buenos o malos, se trata de puntos de vista. Tras acabar con todos los objetivos, Altair se ha vuelto mucho más fuerte. Incluso se enfrenta a un ejército de templarios él solito. Muy justo, bastante justo el combate. 800 versus 1. Pero al final descubre una cosa. Al-Mualim, nuestro mentor, ha sido corrompido por el fruto del Edén y se hace con las mentes de muchos de los ciudadanos de Masyaf. Pero con nosotros no lo logra, así que terminamos asesinándolo para así dar con aquello que querían descubrir de nuestros recuerdos. No es ni más ni menos que la ubicación de muchos otros fragmentos del Edén. Resulta que Abstergo es una empresa formada por todos aquellos templarios, y Lucy, la trabajadora del Animus, es una asesina, al igual que los antepasados de Desmond. Oh my god, le falta un dedo. Por lo que ella trataba de retrasar la obtención de este recuerdo, incluso pidiendo la ayuda de otros asesinos que sin éxito intentan sacarnos de allí. Amigos, los asesinos nos han encontrado. ¿Qué? Hostia, ¿Cómo lo ha hecho? están disparando. Oiga, no sé de qué me está hablando, pero lo que está pasando ahí abajo, yo no tengo nada que ver. Finalmente vemos como todas las paredes del cuarto de Desmond están llenas de símbolos que solo somos capaces de ver con nuestra visión de águila, heredada de los asesinos antepasados. Pero, ¿qué quieren decir estos símbolos? Eso se descubrirá en la siguiente entrega, así que esperad con calma a que haga este mismo vídeo, pero para el Assassin's Creed 2. ¿Qué demonios significa esto? Chavalicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Es el primer vídeo que hago de este estilo, así que si queréis decirme en los comentarios qué es lo que he hecho bien y qué es lo que he hecho mal, cualquier consejo me sirve. Así que ahí los tenéis. Y luego le podéis dar me gusta de eso y no me gustas también, aunque no se ven los no me gustan, así que da igual si los pulsáis, ¿vale? Todos estos juegos los estoy jugando en directo. Los tengo aquí resubidos en YouTube, pero luego podéis ir a mi plataforma de streaming si queréis y verme allí, pues estar jugando, hablando, no sé qué. Así que si queréis ir a visitarla, pues por ahí la tenéis. Y nada, eso sería todo. Muchas gracias por estar aquí hasta el final, si es que habéis estado hasta el final, que espero que sí. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo, que será del Assassin's Creed 2. Así que nada, hasta luego, chavales.